¿Qué tal? Buena tarde. Vamos a retomar nuestro curso. El día de hoy vamos a hablar del convertidor Buck, también llamado convertidor reductor. Se le conoce reductor porque en este tipo de esquemas el voltaje de salida siempre va a ser menor al voltaje de entrada. Entonces, comencemos. Bien, la estructura del convertidor Buck o la topología básica se presenta en este esquema. VG va a representar mi voltaje de entrada. Este interruptor va a representar el dispositivo semiconductor que voy a estar conmutando en base a una señal de control. Tengo mi diodo, mi inductor y mi capacitor. El inductor capacitor va a ser la función de filtro pasabajos. Y el diodo va a permitir la recuperación de energía del inductor a la vez que va a evitar que los picos de voltaje cuando hacemos descargar el inductor se pudieran ir por el interruptor. ¿Ok? Y tengo mi voltaje de salida. Por la forma que está direccionado el diodo, nosotros podemos llegar ahorita en una primera aproximación a cómo es la polaridad del voltaje de salida. El diodo siempre les va a indicar cómo es la polaridad del voltaje de salida. Tengo un diodo, acuérdense que es un sentido unidireccional, por lo tanto el flujo de corriente solamente puede ser de esta manera, se va a repartir hacia el capacitor y se va a repartir hacia la carga. Analicemos la carga primero. Cuando el flujo de corriente llega a la carga en este sentido, induce el punto más de donde entra la corriente y el punto menos donde sale la corriente. Esta es la razón por la cual el voltaje de salida en este tipo de esquemas es positivo. Por lo tanto, voy a tener un voltaje de entrada positivo y un voltaje de salida positivo. Ahora, vean, análisis del convertidor reductor, ¿sí? Para hacer el análisis tenemos que irnos a la siguiente hipótesis. Van a ser dos hipótesis. Número uno, la tensión de salida no va a variar en un ciclo de conmutación. Eso es debido al capacitor. Cuando decimos no va a variar, estamos indicando que no va a ser una variación significativa. Va a haber un cambio que lo vamos a denominar más adelante como voltaje de rizo, pero no va a ser significativo. La corriente en la bobina no llega a valer nunca cero, es decir, no hay manera que la corriente caiga por debajo de cero. Cuando tenemos este tipo de esquemas donde la corriente del inductor de mi convertidor nunca cae por cero, es más, no toca el valor de cero, siempre es mayor que cero, se le va a llamar modo de continuo de conducción, ¿sí? Los convertidores van a tener dos modos de conducción, continuo y discontinuo. Es muy importante aclarar que el desarrollo de las expresiones para el cálculo de la inductancia, la ganancia del convertidor son muy diferentes y están en modo continuo o discontinuo. Para este primer presentación del convertidor reductor se va a trabajar en modo continuo. Eso quiere decir que la corriente nunca va a valer o tomar valores por debajo de cero. Continuamos. Ahora, todos los convertidores van a tener por lo menos dos tipos de operación que va a depender si el interruptor principal está en conducción o el interruptor principal está en bloqueo. Aquí nuestro interruptor principal es el MOSFET. Por lo tanto, el MOSFET cuando conduce, es decir, cuando yo lo activo a partir de la señal de control que aplico una señal de pulso alto, entonces considero que mi MOSFET conduce y el circuito equivalente está dado por esta parte del dibujo que estoy marcando. Donde se ve que es el voltaje de entrada, considero el modelo ideal de un MOSFET, por lo tanto no hay ahorita pérdidas en el MOSFET, es una primera aproximación, tengo mi inductor. ¿Y qué sucede con el diodo? Cuando el voltaje de la entrada se circula a través del MOSFET, entonces aquí se va a posicionar un voltaje positivo y por principio de operación del diodo, el diodo está en circuito abierto. Entonces, este es mi circuito equivalente y esto va a ser exclusivamente de 0 a este punto. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos tiempos. Bueno, ¿qué pasa cuando yo aplico ahora una señal de 0 volts o negativa en este tipo de MOSFET? Vamos a dejarlo en 0 volts ahorita. Si yo aplico un voltaje de 0 volts a este MOSFET, entonces lo que va a suceder es que el MOSFET lo voy a ver como un circuito abierto, ahí está, y ahora tengo, para ver qué sucede con el diodo, tengo primero que recordar cómo se fue cargado el inductor. Cuando estoy en el modo 1, el inductor se carga con una polaridad de esta manera, más menos, y este va a ser el voltaje del inductor. Cuando mandamos a conmutar el MOSFET, por el principio, el fenómeno de inductancia, el inductor se va a poner un cambio brusco de corriente porque la corriente iba creciendo. Entonces, en este tiempo, en este instante de tiempo, mando a conmutar el MOSFET.
la corriente no puede caer drásticamente a cero por el fenómeno de inductancia, por lo tanto se va a oponer a ese cambio brusco y se va a empezar a descargar, pero suavemente, con una constante de tiempo. ¿Eh? Ahora, para lograr evitar ese cambio brusco de corriente y que se descargue lentamente la corriente del inductor, entonces lo que va a suceder es que se va a colapsar el campo magnético. En términos eléctricos, nosotros lo vamos a ver que esta polaridad cambia. Justo cuando este MOSFET pasa de conducción a bloqueo, este voltaje en el inductor cambia. Y si este voltaje en el inductor cambia, ahora esta parte negativa, esta polaridad negativa, yo la tendría de este lado. Y esta polaridad negativa, por principio de operación del diodo, va a hacer que este conduzca. Nuevamente pongo un modelo ideal, que es un simple conductor, y entonces lo que vamos a ver es que el flujo de corriente, como hace rato dije, el flujo de corriente tiene que ser en este sentido. Lo que va a suceder es que la energía que atrapa este inductor en el modo 1, vamos a llamarle este modo 1 para diferenciarlos, y vamos a llamarle este modo 2, la energía que atrapa en el inductor modo 1 se empieza a liberar, es decir, el inductor se va a comportar como una fuente de corriente con inyección de corriente, como se ve aquí en la flecha, una parte se va al capacitor y una parte se va a la carga. Esa es la acción del diodo que tenemos aquí, que se le llama freewheeling. Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, algo más que podemos decir de este punto es que entonces tengo dos tiempos de conducción. Cuando la señal está en alto, que aquí la estoy punteando, y cuando la señal está en bajo. Cuando la señal está en alto, voy a considerar que el MOSFET está en on, ¿sí? El MOSFET está en on y el diodo está en off. Ahí está. MOSFET igual a conducción y diodo igual a off. Cuando la señal está en bajo, ahora el MOSFET se va a off, es decir, se bloquea, y el diodo conduce, está en on. Y esto se repite cada pi periodos. Si el periodo, como lo estamos marcando aquí, es de este punto a este punto, entonces, por definición, este tiempo que ahorita le vamos a llamar T1, el tiempo que está aquí, que transcurre desde aquí hasta acá, le voy a llamar T1. Este tiempo T1, ¿sí? ¿A qué es igual? Bueno, para conocer el tiempo T1, me voy a algo, a la definición de ciclo de trabajo, duty cycle. Ciclo de trabajo es la relación cuánto tiempo dura el pulso en alto con respecto al periodo. Esto es por definición de PWM. El ciclo de trabajo es la relación del tiempo que permanece en alto mi pulso con respecto al periodo. Y de aquí yo puedo despejar el tiempo T1. Y entonces el tiempo T1 va a ser igual a el ciclo de trabajo por el periodo. Expresión importantísima para nuestro estudio. ¿Sí? Continuamos. Entonces ya conocemos cuánto vale este tiempo T1. Este tiempo T1 va a valer D por T. Y ahora, ¿cuánto vale este tiempo que está aquí, el sobrante? Pues esto es muy sencillo, porque este tiempo, que le voy a llamar T2, ahí está, que es el intervalo de tiempo desde aquí hasta acá, pues este T2 simplemente es igual a ¿qué? Al periodo menos T1, pero T1 es D por T, entonces hablaríamos de D por T. Bueno, simplemente esto factorizo y T2 es igual al periodo por 1 menos D. ¿Sí? Expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Que eso lo planteamos en esta parte. Aquí está. El tiempo en el cual, o la duración de tiempo en el cual el diodo conduce es 1 menos D por T. El tiempo en el cual el MOSFET conduce es D por T. Estos tiempos no los olviden. Definición de ciclo de trabajo, no lo olviden, es importantísimo. Esta expresión es importante para todos los convertidores que vamos a estar analizando. Ciclo de trabajo es cuánto está en alto, cuánto dura en alto el pulso con respecto al periodo. Y de aquí podemos todavía encontrar algo más interesante. Como sabemos que el ciclo de trabajo es igual a T1 sobre T, ahí está. Ahora analicemos T1. T1, de acuerdo a la definición de PWM, T1 es esta duración de tiempo, esta que está aquí. Entonces, yo puedo controlar el ancho del pulso, de tal manera que pueda tener un pulso más delgadito, como este, o te pueda tener un pulso más, de más anchura, como este otro.
En un caso, el T1 tiende a cero, en otro caso, el T1 tiende a máximo el valor de T. Por lo tanto, T1 va a variar desde cero hasta T. ¿Sí? Ya conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ver que T1 tiene que ser poquito arriba de cero, pero no puede tocar a T. No es recomendable que toque a T, principalmente en otro tipo de convertidores que son los elevadores. Pero eso lo dejamos para un estudio más adelante. Ahora, ya que tengo esto, entonces también puedo encontrar que el ciclo de trabajo, como es T entre 1, si T1 vale 0, 0 entre T, pues esto vale 0. Si T1 toma como máximo hipotético T, T1 igual a T entre T, pues esto da 1. Y entonces el rango en el cual se mueve el ciclo de trabajo va a estar entre 0 y 1. Se acostumbra también a expresar en porcentaje. Entonces el ciclo de trabajo puede variar desde un 0% hasta un 100%. Esta información es importante para lo que vamos a seguir estudiando. Bueno, una vez que entendimos los dos modos de operación de mi convertidor Buck y que empiezan a generarse estas formas de onda, entonces ahora vamos a entender por qué salen estas formas de onda que tengo aquí. Son muy sencillas. Cuando yo estoy en el modo 1, acuérdense que esto es aquí. Cuando estoy en el modo 1, el inductor atrapa energía más menos BL. Entonces el inductor está atrapando energía y ¿cómo la atrapa? Con un crecimiento de corriente. Entonces la corriente va a empezar a crecer. ¿Hasta qué punto? Hasta que mande a conmutar el interruptor. En ese momento se conmuta el MOSFET y entra el modo 2, que sería este que está acá. Y en el modo 2, la energía que atrapó el inductor, acuérdense que expliqué que hay un cambio de polaridad para precisamente evitar que la corriente caiga a cero bruscamente, sino va a caer lentamente. Y entonces la energía que atrapa este inductor, véanlo, se va hacia el capacitor y se va hacia la carga. Es decir, este diodo que está aquí, pero que está en modo de conducción, permite recuperar la energía del inductor. ¿Qué energía? La energía que atrapó un modo anterior. Y entonces la corriente va a empezar a decrecer. ¿Por qué razón decrece? Porque estoy liberando energía. No hay una fuente externa que siga energizando al inductor. Acá sí lo tenía, acá ya no. Por lo tanto, la energía que atrapó aquí en este modo de operación la va a liberar. Y entonces lo que vemos es cuando está el pulso en alto, el inductor, crece la corriente del inductor. Cuando está en pulso bajo, la corriente decrece. Y así sucesivamente. Ahora, y esa es la corriente que voy a demandar a mi bus de CD o a la batería, ¿sí? A la fuente de voltaje en general. Veamos, cuando estoy en el modo 1, es decir, aquí, cuando estoy en el modo 1, vean que la corriente que circula por el inductor es la misma que estoy demandando a la fuente. Pues entonces la corriente que ya entendí cómo es la corriente que circula por el inductor que va creciendo, va a ser la misma que la fuente, la grafico igual, ahí está, igualito. Cuando conmuta el MOSFET, ahora estoy en el modo 2. Y en el modo 2, aquí está circuito abierto. No se ve en esta parte equivalente, pero aquí sí. Este es circuito abierto, por lo tanto, la corriente que circula por aquí, por la fuente de voltaje y el interruptor, bruscamente cae a cero. Y entonces, cuando estoy desactivando el MOSFET, o el MOSFET está desactivado, la corriente cae a cero y nuevamente vuelve esto a repetirse cada pi periodos. Vuelve hasta activarse el MOSFET, la corriente sube al valor inicial impuesto por el inductor, empieza a crecer al valor máximo impuesto por el inductor, vuelve a desactivar el MOSFET y vuelve a caer y así sucesivamente. Este es una señal de corriente pulsante y va a tener problemas muy fuertes en cuanto a eficiencia, porque aquí hay una gran cantidad de armónicos. Lo que vamos a buscar en los convertidores, por eso tantas topologías, es que la corriente que yo demande a mi bus de CD sea lo más constante posible, que no sea pulsante como es este caso. Y en el diodo, el mismo análisis. Cuando el diodo está, cuando el MOSFET está en conducción, el diodo está en bloqueo, ¿sí? Cuando este está en conducción, equivalente a 1, aquí, este diodo está en bloqueo, por lo tanto la corriente en el diodo pues vale 0. Ahí está, 0. Cuando el MOSFET se bloquea, el diodo conduce y es este equivalente. Y vemos ahora que la corriente que circula por el diodo es exactamente la misma corriente que circula por el inductor. Y la corriente del inductor va cayendo.
¿sí? Porque está entregando su energía. Por lo tanto, la corriente del diodo también va cayendo. Y nuevamente esto se repite cada T periodos de información. Aquí lo interesante, lo importante que entendamos es que la corriente del inductor crece, decrece, crece, decrece. Crece cuando el MOSFET está en conducción, decrece cuando el MOSFET está en bloqueo. Que el pulso de la corriente que yo demando al bus de CD o a mi fuente es un pulso, es una señal pulsante de esta forma. Y la señal que circula en corriente, que circula por el diodo, también es una señal pulsante. Estas señales van a tener un área bajo la curva que va a ser el nivel de CD, ¿sí? Y van a tener, a ver, vamos a graficarlo. Este sería el nivel de CD, el área bajo la curva, acuérdense por definición que es área bajo la curva, y va a tener un valor RMS también, que va a ser RMS. Lo mismo sucede con el diodo, va a haber un área bajo la curva, que va a ser el nivel de CD o valor promedio, y un valor RMS que me va a indicar el valor cuadrático medio, valor eficaz o valor verdadero. Por lo tanto, tanto la corriente del MOSFET como la corriente del diodo va a presentar un valor RMS y un valor promedio que vamos a ver más adelante. Continuamos. Si esto queda un poco más entendido, entonces lo que sigue es cómo calculo el valor del inductor y cómo calculo el valor del capacitor. Para llegar a las ecuaciones de cálculo de inductor y capacitor, primero debo de entender qué es el régimen permanente y cuáles son las condiciones de régimen permanente en mi filtro inductor capacitor. Las condiciones de régimen permanente nos indican que en todo instante de tiempo la suma algebraica del voltaje medio en los extremos de la bobina va a ser cero. Eso quiere decir, dicho en otras palabras, que el voltaje que se genera cuando se almacena en el inductor más el voltaje que se libera cuando el inductor está entregando energía va a valer cero. Eso es lo que indica que la tensión media en una bobina es nula. De igual manera, podemos indicarlo para el capacitor, pero con su contraparte, que es la corriente media en un capacitor es nula. ¿Qué indica eso? Que la corriente que está llegando al capacitor para cargar las placas del capacitor más algebraicamente la corriente que entrega el capacitor cuando se está descargando va a ser igual a cero. Estas dos condiciones que se conocen como las condiciones de régimen permanente son las que permiten encontrar o desarrollar las ecuaciones de diseño de cálculo inductor capacitor. Ok. Ahora, para poder aplicarlas tenemos que aprender un concepto extra, que es el producto volt segundos. ¿Sí? El producto volt segundos es muy importante porque el voltaje en el inductor yo lo puedo aproximar como lo estoy indicando en este gráfico. Cuando la corriente del inductor empieza a crecer, el voltaje permanece constante a un valor más BL. Cuando la corriente decrece, es decir, que el inductor libera su energía, vean, el voltaje en los extremos del inductor va a ser negativo pero constante. Negativo porque es precisamente la característica del fenómeno de inductancia. Ya lo explico un poquito antes. Y entonces, ¿qué es el producto volt segundo? Es la multiplicación de la amplitud en voltaje por su duración, el intervalo de tiempo. Eso es lo que se llama producto volt segundo. El producto volt segundo de esta área sería más BL por la duración que vale dt. El producto volt segundo de esta segunda área sería menos BL por la duración que sería, ya lo vimos, T por 1 menos D. Ajá. Y entonces, ahora sí, con esa información nosotros podemos empezar a encontrar la primera ecuación de diseño. Vamos a ver. Si aplico el balance de suma de productos volt segundo, ¿sí? Que es igual a cero, en una bobina, acuérdense que en una bobina el voltaje, la suma del voltaje promedio en los extremos de la bobina siempre va a ser cero. ¿Y por qué decimos que es una suma? Ah, pues porque esta bobina va a presentar dos voltajes. Cuando estoy en el modo 1, ya explicamos el modo 1, la polaridad de la bobina es más menos. Por lo tanto, a mí me interesa cuánto vale el voltaje en el inductor. Para desarrollar esta expresión voy a considerar valores ideales o condiciones ideales. ¿Qué quiere decir? Para
Que se presente más menos quiere decir que el pulso de control está en alto y por lo tanto el MOSFET conduce. Como es una consideración ideal, no tomo en cuenta ahorita la caída de voltaje debido a la resistencia drain fuente del MOSFET. Para mí es un simple conductor, únicamente en este intervalo de tiempo. ¿Cuánto vale entonces el voltaje en la bobina? Voltaje en la bobina es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Pues simplemente contestemos, ¿cuánto vale este voltaje? Ah, pues este voltaje, vean, sería VG. VG. Menos el voltaje en este punto. Y en este punto, ¿a qué tengo? B0. B0. Por lo tanto, el voltaje en la bobina, es decir, este voltaje, es igual a VG menos B0 durante este intervalo de tiempo. Procedo a calcular el producto volt-tiempo. Entonces, la diferencia de potencial ya la tengo. ¿Durante cuánto tiempo se da este voltaje? Durante el intervalo D por T. Ahí está. Esto es para cuando estoy en el modo 1. Cuando estoy en el modo 2, ¿qué va a suceder? Ah, pues en el modo 2 ahora resulta que el MOSFET está en circuito abierto. Ahí está, circuito abierto. Por lo tanto, conduce este diodo. Ya hemos dicho que condiciones ideales es un simple conductor. Pero además, el voltaje en la bobina colapsa. Entonces, esto cambia a menos y este cambia a más. Y nuevamente, ahora, ¿cuánto vale mi voltaje? Este le voy a poner 1 para hacer referencia al modo 1 y ahora el voltaje en la bobina 2. ¿A qué es igual? Este potencial, y vemos, este es un conductor, condiciones ideales, 0. Menos este potencial. ¿Y qué potencial tengo aquí? Más B0. Entonces tengo B0. Y esto es igual a menos B0. Resulta que el voltaje en la bobina en el modo 2 simplemente es menos B0. Es decir, que esto valdría menos B0. Ahora, hago el producto volt-tiempo, entonces sería menos B0 durante el intervalo de tiempo que dura esta condición que acabo de analizar. Y ese intervalo de tiempo, acuérdense que de aquí a aquí, a este punto, este tiempo se llama T por 1 menos D. Lo expliqué en una de las positivas anteriores. Y entonces tengo el voltaje menos B0 por el intervalo de tiempo que es T por 1 menos D. Y esto tiene que ser igual a 0. Una vez que ya entendí de dónde sale esta expresión, ahora simplemente despejo voltaje de salida de esta expresión. No es muy difícil hacerlo, es algo muy, muy simple. Y el voltaje de salida va a ser el ciclo de trabajo por el voltaje de mi fuente de entrada. Esta expresión es muy importante porque de aquí yo puedo despejar el ciclo de trabajo y el ciclo de trabajo va a ser el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Quiere decir esto que si yo planteo un ejemplo donde quiero diseñar un convertidor buck para un voltaje de salida con respecto a un voltaje de entrada tal, conocería yo el ciclo de trabajo necesario para lograr esas condiciones. Pero el ciclo de trabajo es algo abstracto, no lo puedo yo meter a una programación, a un circuito digital, un sistema embebido para generar esos pulsos. Lo que a mí me interesa más bien es cuánto tiempo va a durar este pulso en alto con respecto al periodo. Y de ahí, pues recuerdo que el ciclo de trabajo es el tiempo 1 entre el periodo, donde recuerden, tiempo 1 es el intervalo de aquí a acá, ¿vale? Entonces, tiempo 1, ¿a qué es igual? Ah, pues tiempo 1 es al ciclo de trabajo por T. Ahí está. Si yo conozco la frecuencia de conmutación del convertidor, conozco el periodo, entonces el ciclo de trabajo lo voy a obtener de este cálculo que tengo aquí. Y entonces, esta ecuación que ahorita estoy mostrando, esta ecuación se conoce como función de transferencia o ecuación de transferencia. Una ecuación de transferencia es una expresión que nos va a indicar la variable de salida, cómo corresponde o cómo se relaciona con respecto a la variable de entrada. En este caso, mi variable de salida es el voltaje y mi variable de entrada es el voltaje de mi fuente. ¿Cómo se relacionan? Por medio del ciclo de trabajo. Si el ciclo de trabajo yo lo estoy variando para un esquema PWM, ¿qué es lo que estaría haciendo? Estaría controlando el voltaje de salida. Conforme avancemos en el curso, vamos a ver esquemas de control donde lo que se va a hacer es
variar este pulso para que sea tal vez delgadito o que sea más ancho como es este caso. En este caso que estoy sombreando, el pulso es delgado, entrega un voltaje pequeño. Cuando yo modifico el pulso para que tenga una mayor anchura, el voltaje de salida va a ser mayor. Esta es nuestra primera expresión que vamos a utilizar o que estamos desarrollando. Muy importante esa expresión. Y la corriente media en el capacitor, aquí es igual. Sí, la que vaya va a circular por aquí. La corriente media en el capacitor va a ser igual. Cuando yo ponga una rayita arriba, quiere decir que es valor medio. Entonces, la corriente media va a ser igual a I0 por, que es igual, perdón, a polaridad, a voltaje de salida entre R. Perdón, la corriente media, aquí hay un error. La corriente media en el inductor va a ser igual a la corriente media que circula por el resistor. Y la corriente media en el resistor simplemente es el voltaje de salida entre el valor del resistor. ¿Sí? Una vez que ya conozco la corriente media, conozco la ecuación de transferencia de mi convertidor, pues puedo empezar entonces, ahora por el balance de potencias, puedo encontrar esta expresión. Esta expresión es importantísima, me voy a permitir desarrollarla un poquito. ¿Qué es el balance de potencias? La potencia de entrada, idealmente, condición ideal ahorita, es igual a la potencia de salida. Pero la potencia de entrada es lo que se desarrolla aquí. La potencia de entrada, ¿qué es igual? Ah, pues sería igual al voltaje de entrada por su corriente promedio de entrada, IS. Y esto tiene que ser igual a potencia de salida, es la que se desarrolla acá. Y la potencia de salida, ¿quién es igual? Al voltaje de salida promedio por la corriente de salida, que se llama I0 promedio. Y entonces de esta expresión, véanla, es esta que tenemos acá, ¿sí? De aquí yo puedo despejar la corriente de promedio de entrada. Entonces, si yo despejo la corriente promedio de entrada y ese promedio, pues esto es simplemente B0 por I0, todo promedio, acuérdense, entre voltaje de entrada promedio. Pero voltaje de salida entre voltaje de entrada, esto ya lo conozco y esto se llama ciclo de trabajo. Ah, pues entonces la corriente promedio que yo voy a exigir a mi fuente primaria o de la entrada va a ser igual al ciclo de trabajo por la corriente de salida promedio, expresión que tenemos acá. De esta manera les estoy comprobando de dónde salen las expresiones. Como el ciclo de trabajo siempre va a estar por debajo de 1, esto da una característica muy importante en los convertidores Buck. La corriente promedio de mi fuente siempre va a ser menor a la corriente promedio de la carga. Por eso es común, o van a empezar a conocer que existen convertidores Buck que entregan voltajes de 5, no sé, 12, 15 volts, y entre más pequeño sea el voltaje de salida, se diseñan para que entreguen mayor capacidad de corriente, 3 amperes, 5 amperes. Y uno pensaría, 5 amperes en la carga, entonces, ¿me va a exigir una corriente grande a la entrada del convertidor? No. La corriente promedio a la entrada va a ser la corriente en la carga que yo esté demandando por el ciclo de trabajo en particular que esté trabajando. Pero como el ciclo está por debajo de 1, entonces la corriente promedio de entrada siempre va a ser menor a la corriente de salida. Cuando empecemos a ver ejemplos van a entender un poquito más esto. Y para terminar esta primera parte de la grabación, también puedo calcular la corriente promedio por el diodo, y la corriente promedio en el diodo, les dejo a ustedes que demuestren esto. La corriente promedio en el diodo es igual a la corriente promedio de salida por 1 menos D. Y tengo el cálculo en este momento de la corriente promedio a la entrada y de la corriente promedio en el diodo, que son valores importantes. Los voltajes, el voltaje máximo que va a soportar el MOSFET, que sería aquí drain fuente, falta una D, el voltaje drain fuente va a ser igual al voltaje de mi fuente, y el voltaje máximo que va a soportar el diodo va a ser igual al voltaje de fuente. Les dejo a ustedes en la clase en línea, expliqué esto, esta es una grabación más tranquila. Les dejo a ustedes que recuerden cómo hice esta comprobación, no es muy difícil. Bueno, dejaríamos aquí esta primera parte del video para poder sacar un segundo video y explicar las siguientes ecuaciones que nos hace falta de desarrollar.